Las mujeres siempre han estado presentes en la literatura, tanto internacional como nacional. Es por esto que Estefanía Alvarado nos hablará sobre el panel que trató sobre el cuerpo género femenino en la literatura ecuatoriana. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue sede del congreso organizado por la Asociación de Ecuatorianistas, que impulsó el debate en torno a estudios de literatura, lengua y cultura del país, planteados desde la mirada de los propios estudiosos ecuatorianos y académicos extranjeros. Durante el tercer día de congreso, el jueves 21 de julio, en la jornada vespertina, se abordó el tema Mujeres Escritoras, a cargo de varios expertos en el área. Hoy tenemos los paneles de Mujeres Escritoras 1 y 2 y que están tratando estos temas, y definitivamente es una preocupación, ¿no?, de las narradoras que ellas estudian, tratan de estos temas. Ahorita tenemos una mesa general solo de una escritora y sí, nosotros como estudios críticos culturales estamos muy familiarizados y hacemos mucho hincapié en revisar el rol de las mujeres. La historia la han escrito siempre los vencedores y los hombres. Entonces, a mí, yo tengo sentimientos encontrados en cuanto al hecho de que, por ejemplo, aquí hubiera hay dos mesas dedicadas a la mujer. ¿Por qué tenemos que dedicar mesas a la mujer? ¿Por qué no dedicamos mesas a los hombres? Porque a los hombres no les hace falta, porque han estado presentes siempre. Entonces, esa es una forma es de agradecer, ¿no?, que por lo menos empiece a permitir que la mujer tenga voz. El horizonte de la prensa, el mundo de la prensa de la época es todavía un universo que hay que descubrir, ¿no? Se habla, por ejemplo, del feminismo en el siglo XX, donde las mujeres empiezan a crear estas revistas, donde ellas son las editoras, ellas son las autoras, pero ese universo existió en el siglo XIX, no desde, digamos, una ideología feminista, sino también, por ejemplo, desde una ideología católica. Mariana Patiño, participante del Congreso, nos comenta los aspectos más relevantes que encontró en las ponencias presentadas. Respecto, por ejemplo, al papel de Pedro Carbo en lo que es durante el Guayaquil ilustrado, ¿no? Y yo pensaba en la ilustración de Jovellanos en España, ¿no? Y me preguntaba sobre los espacios de sociabilidad en España y en Guayaquil, si hacía la comparación. Con cámara de Franklin Navarro, reportó para ustedes Alejandra Alvarado. El pasado en el presente, raíces de la cultura ecuatoriana proyectadas al siglo XXI. Así se tituló el conversatorio, que trató como tema principal el auge de la literatura ecuatoriana a partir de los años 30. El pasado en el presente de las raíces de la cultura ecuatoriana proyectadas al siglo XXI fue una de las actividades que se trataron en el programa del Congreso de Ecuatorianistas. Esto se realizó en el Auditorio Vicente Rocafuerte en la Facultad de Derecho, un encuentro orientado en la producción cultural ecuatoriana desde 1980. Estamos tratando de hacer una relectura de la versión tradicional oficial de
qué es la producción literaria ecuatoriana o la producción cultural ecuatoriana. Como hay muchos estereotipos acerca de que somos todos alineados con el Grupo de Guayaquil, la década de los 30, y estamos explorando la rica producción que hemos tenido en el Ecuador desde entonces, que hemos ya sobrepasado, hemos cambiado, y de la misma manera continuar manteniendo un diálogo con ese periodo tan importante de la historia del Ecuador. Fue un proceso largo, en realidad lo venimos trabajando con Manuel Medina, que es el presidente de la Asociación de Ecuatorianistas, y estamos trabajando con él desde finales del 2015. Entonces ya llevamos más de 6 meses trabajando en esto. Es un proceso en el cual primero hay una convocatoria y todos los que están interesados en participar en el Congreso, es decir, leer sus trabajos en el Congreso, pueden hacer propuestas, ¿no? Y enviar esas propuestas se revisaban y se aceptaban si tenían, digamos, la calidad necesaria para poder ser parte del Congreso. Y en total aceptamos como unos 60 ponentes. Entonces, en esos 3 días del Congreso tuvimos casi 60 expositores, porque al final algunas personas no pudieron venir por A o B motivo, ¿no? Pero de más de 50 seguro. El moderador de esta charla fue el catedrático Raúl Serrano Sánchez, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Los ponentes que integraban a este conversatorio fueron Marlene Moret, de la Universidad Francesa Toulouse-Jean Jaurès, Diana Abad, de la Universidad de Loja, y el dúo de investigadores Mauricio Muñoz y María José Ayala, de la Universidad de Guayaquil. Todos ellos analizaron desde diferentes perspectivas las obras de escritores ecuatorianos publicadas en los años 30. Me encanta, es que soy pedagoga, entonces digamos que creo yo que cuando tenemos algo, sabemos algo, el saber es vasto, infinito. Pero creo que cuando sabemos algo tenemos que compartirlo, si no, no tiene razón de ser. Y nuestros estudiantes, los jóvenes, son el futuro, entonces tenemos que darles para que además la cultura del país salga y que tenga otras pistas de trabajo, que se recicle y que se renueva. Bueno, creo que es muy importante debido a que la mayoría de los estudiantes desconocen este tipo de obras, porque es una literatura ecuatoriana propiamente, y ni siquiera ecuatoriana, sino latinoamericana también. Entonces, algunas personas desconocen acerca de esa literatura, desconocen de nuestro propio patrimonio, entonces es lógico que aquí, al menos en este espacio, y agradecemos también por el trato que nos ha dado parte de la Asociación de Ecuatorianistas, al momento de poder comentar también esta obra, hacerla mucho más crítica. La valoración de la cultura, sin duda alguna, es algo que a nosotros nos enciende muchísimo y que nos enseña como jóvenes que somos a poder seguir. El término de la culturalidad y de la aculturación en el Ecuador es algo que se ve, que es muy notorio, y sin embargo, siendo jóvenes, tenemos la oportunidad de poder aportar a la cultura también. Este foro es un intercambio de ideas que facilita el conocimiento de cualquier tipo de persona en torno a la literatura ecuatoriana. Lo interesante es que no se queden únicamente como unos espacios para entendidos, ¿no? Sino que se abran y precisamente pase lo que pasó en este congreso, que vinieron personas que no necesariamente son estudiosas, no son necesariamente ni expertas en literatura, ni expertas en cine, ni expertas en nada, simplemente querían saber. Entonces fueron, estaban en el público, era absolutamente gratuito y libre la entrada, y escuchaban y participaban después, cuando se cerraba el panel y se abría la ronda de preguntas, participaban y estaban allí.